alcanza igualmente a los integrantes de sus vínculos, de sus núcleos familiares. En términos formales, se trata de una biblioteca privada. Por eso nos interesa tanto encontrar alternativas para poder expandir esta biblioteca hacia el público en general, abrir el espacio de la biblioteca a la comunidad de donde estamos insertos y bueno, y generar propuestas que de alguna manera aporten a la conversación pública en los temas que nos importan a todos, ¿no? como sociedad. Este ciclo entre líneas precisamente parte desde esa premisa de entender que la lectura no se agota en un texto, sino que más bien se amplía y se expande precisamente en el diálogo y en el intercambio con otros y con otras. No se nos ocurre mejor oportunidad para inaugurar este ciclo, para lanzar este ciclo, que con esta actividad que hoy nos reúne, en donde estamos conmemorando el Día Nacional del Libro, que se va a celebrar en nuestro país el próximo 26 de mayo. Este es obviamente un tema que nos importa desde la biblioteca, que nos importa, que nos atañe, que nos atraviesa y que de alguna manera también nos interpela. Entonces, esta tarde de hoy tenemos a 4 referentes destacados de distintos ámbitos que nos van a ayudar a, digamos, viajar o pensar desde la fundación de esa primera biblioteca pública en 1816 y su tránsito hacia la construcción identitaria de la Biblioteca Nacional de Uruguay como la conocemos hoy, pero también nos van a acompañar para que juntos podamos reflexionar sobre el papel de las bibliotecas públicas, pensar sobre la creación literaria y la promoción de la literatura nacional y también conocer algunas iniciativas que buscan desarrollar comunidades de lectores, ¿no? Así que bajo el título Tan ilustrados como valientes, que festejamos el Día Nacional del Libro, les proponemos esta tarde una conversación sobre bibliotecas, libros y lectores. Muy buenas tardes y nuevamente muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación. Entonces, si les parece bien, les propongo empezar con Marcel Suárez, ¿no? Alguien tiene que dar un paso adelante. Y bueno, y en primer término vamos a pensar un poco en ese gesto fundacional, ¿no? Estamos hablando de la fundación de la Biblioteca Pública en 1816 y aparecen 3 figuras importantes asociadas a ese hito histórico, ¿no? José Manuel Pérez Castellano, Damaso Antonio Larrañaga y el general Artigas, por supuesto. Resulta significativo pensar que esta parecería ser una de las primeras instituciones culturales del territorio nacional, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comentaras qué nos dice esa convergencia de esas 3 figuras de la idea de la cultura pública, ¿no? en el contexto histórico que se empezaba a imaginar en ese momento, y qué lugar ocupaban el libro, la ilustración, la circulación de conocimiento en ese proyecto político de comienzos del siglo XIX. Muy buenas tardes. ¿Me oye bien? ¿Se escucha, no? Bien. Es un desafío interesante porque, como decía Jorge, yo no hice mucho lo de pero bueno, me puse a repasar ahora un rato antes. Y uno tiene que imaginarse hace más de 200 años en un contexto de una ciudad que tendría como mucho, no sé si llegaba a los 10.000 habitantes, un recinto amurallado, una ciudad amurallada, porque era un bastión en principio, ¿no? Que pretendía o que empezaba a hacer, en 1816, en el momento de apogeo, pero ya el inicio de lo que después sabemos nosotros con el diario de lunes iba a ser el declinar del liderazgo de Artigas en la región, porque ya en 1816 se inicia la invasión portuguesa y en el 17 llegan los portugueses a Montevideo. Era la primera vez que Montevideo aspiraba o trataba de ser el espacio de administrar, que pretendía administrar todo un territorio conocido como la provincia oriental. Como provincia se había autoproclamado en las asambleas de abril de 1813. Era todo nuevo, porque lo que hoy llamamos provincia, o lo que hoy es el Uruguay, que es parte de aquella provincia, estaba
controlado por distintos, eran distintas jurisdicciones. Montevideo tiene un área que era la cuenca del río Santa Lucía hacia el sur, entre Santa Lucía y el Río Negro, Buenos Aires, era el que administraba, y el norte del Río Negro era al principio era área misionera. 1815, de hecho, Artigas lideraba desde Paysandú, purificación, y Montevideo pretendía, o se trataba de fuera la capital administrativa, en ese contexto donde se da el acto de fundación de la biblioteca, en una ciudad pequeña, relativamente nueva comparada con otras ciudades del continente, con calles sin pavimentar. Barran hace una semblanza espectacular en la historia de la sensibilidad, describiendo cómo era ese recinto urbano, y en ese contexto, podríamos decir bastante precario, se tomó la decisión de generar un espacio cultural que fue la primera biblioteca pública, la única, ¿no? En el único centro urbano de cierto porte, porque las otras poblaciones eran mucho más pequeñas. Y ahí es donde, en agosto hay un intercambio epistolar entre Larrañaga, que había estado en 1815, había ido entre mayo y junio, había peregrinado rumbo a purificación. Al retornar le manda una nota diciendo, es necesario instalar una biblioteca, generar un espacio de almacenamiento de información para que tenga acceso a aquellos que sepan leer y escribir, que eran muy poquitos. Hay que ubicarse entonces 200 y pico de años atrás en esa ciudad, ya les digo, casi sin pavimentar, que no estaba completamente el espacio amurallado, totalmente poblado, con una población diversa, donde la mayoría de la gente de un lado y del otro de la muralla no sabía leer y escribir, pero se pensaba que había que dar un puntapié inicial. Y ese puntapié fue la fundación de esta biblioteca, que funcionó poco tiempo en realidad, porque se instaló donde debía estar la Plaza Zavala, que antiguamente era la sede de la Casa del Gobernador, la sede del gobierno de la época. Y después, distintas circunstancias llevaron a cerrarla y reabrió mucho después. Y como comentamos antes de empezar, recién podemos decir que tiene un funcionamiento relativamente continuo en el correr del siglo XX, migrando por distintos locales, ¿no? Porque no había un lugar construido especialmente para eso, ¿no? Y así fue como salió al mundo esta criatura tan endeble, con la colección, entre otros acervos, de más ni menos que Pérez Castellano, el padre Pérez Castellano, sacerdote igual que Larrañaga. Y yo creo que lo que podría como cerrar en esta parte es el inicio o la puesta en práctica por primera vez en esta parte del territorio del Río de la Plata de un proyecto de carácter ilustrado, ¿no? De poner en la práctica a través del fomento o de la disponibilidad para los lectores, que eran pocos pero que los había, de material bibliográfico para desarrollarse intelectualmente, porque era, sinónimo de civilización. Si bien todavía no se había acuñado esa terminología de contrarios entre civilización y barbarie, pero uno lo encuentra en el propio discurso inaugural de Larrañaga cuando dice: pensar que hace 100 años acá no había prácticamente centros poblados y los habitantes no hacían otra cosa más que correr detrás de sus presas para cazarlas. Entonces, como diciendo, acá estamos como sembrando la ilustración, sembrando en la institución para que la gente, a través del intercambio con los libros, pueda formarse como ciudadanos, como personas que tendrán en algún momento que hacerse cargo también de los destinos de este territorio. Cuando todavía la independencia es una idea un poco millonaria, se había planteado en 1813, pero en 1816 se declaró en Tucumán la independencia de las provincias argentinas. Entonces era un contexto como muy poco consolidado todavía, muy incipiente, muy precario. Y esa precariedad se arrastró a nivel de la institución todo el siglo XIX, porque el país vivió una historia muy convulsa hasta prácticamente los inicios del XX. Recién ahí podríamos decir que
las instituciones públicas se van asentando, entre ellas la Biblioteca Nacional, que recién va a tener una sede a mediados. El proyecto arranca en la década del 30, de construir en el emplazamiento actual, sobre el 18 de julio, y sale ganador el proyecto de Crespi, que es el arquitecto con el que se diseña. Y ven ustedes qué interesante, una arquitectura de pleno siglo XX, con materiales y técnicas de construcción modernas, pero cuya arquitectura, cuando uno la ve así al descuido, presenta una columnata porque tenía que dar señales desde el punto de vista simbólico de qué tipo de institución era la que allí se estaba construyendo. Por eso nos encontramos con un edificio de líneas aparentemente clásicas, pero que ya estaba hecho en pleno siglo XX. Efectivamente, cuando pensamos en el edificio actual de la Biblioteca Nacional, nos da como para reflexionar sobre la paradoja en este recorrido que tocabas de hacer por la existencia de esa primera biblioteca pública y todo el tránsito hasta la construcción efectivamente de la Biblioteca Nacional, que de hecho es citada y es mencionada en alguna bibliografía como la no institución, porque entre que se fundó y se cerró por la invasión portuguesa y luego fue como estuvo tan sujeta a esta itinerancia. De hecho hay autores como Arturo Escanone que hablan de que hubo una itinerancia de dos niveles. Por un lado, que iba cambiando de sede, pero por otro lado que también cambiaba en la estructura del Estado, digamos, dependía de uno y de otro. Así que es precisamente con esa consolidación en un edificio monumental que se consolida, valga la redundancia, el carácter simbólico de ese monumento, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esa paradoja o finalmente cómo colabora la construcción de ese monumento para esa construcción de la identidad nacional y cultural que hoy representa para todos la Biblioteca Nacional? A ver, yo creo que hoy decíamos, no sé hasta qué punto, si en algún momento en el Uruguay hubo una mayoría de público lector usuario de bibliotecas. O sea, quienes accedimos a la educación media hace medio siglo, éramos una minoría comparado con todo lo que era nuestra generación, que quedaba con la educación primaria obligatoria. Y ahí, bueno, podían seguir siendo lectores, por supuesto, pero estamos hablando en el uso de la institución biblioteca, la frecuentación de la institución biblioteca. Que además, bueno, después fueron fundándose otras bibliotecas a nivel municipal, instituciones vecinales. Yo soy de Las Piedras, a 20 kilómetros de aquí. Y bueno, en el año 22, un grupo de vecinos en el entorno del Club Solís de Las Piedras fundaron la biblioteca José Enrique Rodó, que después, cuando se funda el liceo en 1937, que era un liceo popular, no digan nada, pero durante años los profesores no cobraban sueldo, porque era un liceo popular. Tenían que ir a rendir exámenes después a otros liceos públicos, al departamental o al venir a Montevideo para acreditar su pasaje de año. Y bueno, entonces en ese contexto la biblioteca del Club Solís se donó a la del liceo, y ahí arrancó la biblioteca del liceo. Entonces está el valor simbólico ese, ¿no? Y no sé hasta cuándo podemos medir, habría que investigarlo, el uso. Pero sí será importante el valor simbólico, que el año pasado, recordarán, el 26 de mayo, se anunció el cierre porque había que atender una serie de problemas bastante severos en cuanto a la preservación del acervo, porque no solamente está el tema de la lectura, sino ser el reservorio de la producción editorial nacional, que esa es otra función muy importante. Entonces yo creo que, como decía Baudelaire, el hombre se mueve entre un mundo, bosque de símbolos, y yo creo que la biblioteca, además del propio uso, tiene ese peso simbólico, que lo tuvo en el momento de su fundación, y todavía hoy nos hace ruido cuando se anuncia el cierre provisorio para hacer mejoras. O sea, a veces gente que no la usa con frecuencia se rasga las vestiduras por ese cierre, o se siente conmovido, más allá de la cuestión política y del debate político menudo. Entonces tiene un peso simbólico. Uno dirá, capaz que no lo uso, pero no deberíamos tenerla cerrada, o no deberíamos no tener, debemos tener la biblioteca. Deberíamos y usamos ese nosotros. Pero habría que ver cuánto la usamos verdaderamente. Y la dejo por ahí, la reflexión, ya hablé demasiado.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora nos da pie Marcel con esto que habló de las bibliotecas públicas para hablar con Paulina, ¿no? Y precisamente siguiendo un poco esta historia de esta institución de la biblioteca, la primera biblioteca pública y la Biblioteca Nacional, a lo largo del tiempo también ha habido como una ambigüedad conceptual en llamarla Biblioteca Pública, Biblioteca Nacional, pero en general existe una confusión o, sí, ambigüedad, porque no lo vamos a decir confusión, sobre qué es una Biblioteca Nacional y qué es una biblioteca pública, ¿no? Así que en ese sentido me gustaría que la profesora Paulina Zafrán nos dé como una interpretación de esa diferencia, si se puede, en el contexto de la propia historia de la Biblioteca Nacional, pero sobre todo también si esto también tiene que ver un poco con lo que conversábamos antes, entre esa tensión que existe entre los fines que se le da a una biblioteca, que puede ser el educativo, el democratizador del acceso al conocimiento, o el de preservación de un patrimonio bibliográfico. Bueno, muchas gracias, Carola, y muchas gracias por esta invitación y compartir este espacio. Creo que no hay nada más lindo que intercambiar sobre los temas que nos interesan y sobre todo hacerlo en el marco de nuestro Día del Libro, porque en general el 23 de abril todos miramos como de lejos cómo festejan en otros lados, pero decimos con orgullo nosotros tenemos por suerte nuestro día, que en general se transforma en la semana, cada vez más en el mes, por las actividades del libro. Y bueno, es un orgullo que tenemos en nuestro país y que está vinculado a estos temas que estamos intercambiando. Muchas gracias por este espacio también y generar este espacio de biblioteca aquí. Bueno, sí, y lo que acaba de decir Marcel dejó picando con el cierre, con el 26 de mayo del 2025, pero para llegar al 26 de mayo del 2025 con el anuncio de cierre de la Biblioteca Nacional tenemos una historia larga. Y como planteaba Carola con su pregunta, bueno, de ese escenario de 1816 con nuestra primera biblioteca pública, con una intencionalidad, como tienen todas, hay una intencionalidad por detrás de todas las bibliotecas que se crean en su momento y en distintos contextos. Si uno va a los autores, la creación de bibliotecas públicas, no con la mirada de los que se convierten después en Biblioteca Nacional como en nuestro país, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, en Estados Unidos, en Inglaterra, tiene una finalidad, que es alejar, por ejemplo, en Inglaterra a los ciudadanos de las tabernas y que vaya mejor al espacio de la biblioteca para que se alfabeticen, estén vinculados a la educación, pero sobre todo para alejarlo del alcoholismo, ¿no? Entonces, también en Estados Unidos se habla, bueno, de abrir los espacios de las bibliotecas a los ciudadanos con vistas a la alfabetización y con vistas a generar espacios democráticos y que sean espacios donde el ciudadano conozca sus derechos y deberes, ¿no? Un espacio de construcción de ciudadanía. La intencionalidad, como vimos en 1816, que recién resaltaba muy bien, a esa transformación, a ese mausoleo, que son en general las bibliotecas nacionales, se van transformando en ese símbolo de identidad del país, y como dijo Marcel, bueno, en tener esa función de ser el espacio en donde se recopila la producción bibliográfica del país. Ese es el rol de las bibliotecas nacionales. Por eso cuando hablamos de bibliotecas, nosotros tenemos que partir también de poder diferenciar los tipos de bibliotecas. No es lo mismo una biblioteca nacional que una biblioteca pública, que para nosotros son esas que también Marcela ahora describía como en los barrios, la de los municipios, la de los gobiernos departamentales, que tienen ese carácter local destinado a los ciudadanos de un barrio, que no es lo mismo que una biblioteca liceal, que también salió recién de la conversación, una biblioteca infantil, una biblioteca en otros ámbitos. Cada una de ellas cumple una determinada función. Esto es conceptualmente, en líneas generales, no quiere decir que en la realidad no encontremos distintos escenarios, pero a su vez Marcela ahora, nombrando su experiencia en Las Piedras, dio el pie también para un tipo de biblioteca que en nuestro país fue y es muy importante, sigo creyendo que es muy importante, que son las bibliotecas populares. Cuando hablamos, a lo mejor también más llamadas populares deberían ser más llamadas comunitarias, pero ¿qué es esto que un grupo
de vecinos, una comunidad determinada decide crear una biblioteca, muchas veces porque las bibliotecas públicas no dan respuesta a lo que buscaban, ya sea una cooperativa de vivienda, un club social barrial. Entonces ya esa propia formación, esa propia gestión cotidiana, esa finalidad, tiene una intencionalidad que por supuesto va cambiando. Las bibliotecas populares, cuando surgen, bueno, con las primeras migraciones, sobre todo para poder presentar autores que aquí no se publicaban, autores anarquistas, muchas veces en contraposición a la producción que salía del Ateneo, ¿verdad?, en épocas anteriores. Pero yo que he visitado varias de Montevideo, por ejemplo, las que están insertas en cooperativa de vivienda, con una finalidad, bueno, también educativa, de brindar texto de estudio, acompañar en la educación de los vecinos de ese barrio. Entonces, esas finalidades también van cambiando. No me quiero alejar mucho, pero bueno, en cuanto a bibliotecas públicas, esas bibliotecas públicas que son distintas a las de acceso público. Las bibliotecas públicas son aquellas, como decíamos, que están en un barrio. No estamos hablando de la naturaleza jurídica de ser pública porque pertenezca a un organismo público, sino que tienen ese carácter jurídico democrático. Cobramos la herencia de ese modelo anglosajón de ser el espacio democrático, ¿no? El espacio para la ciudadanía abierto, y hay autores brasileños y acá algunos autores que han investigado, en realidad hace un tiempo hablaban, bueno, en realidad aquí en América Latina y también en Uruguay importamos un modelo que era de otro país. Entonces, yo también creo que las bibliotecas populares surgen un poco como respuesta a eso. Pero más allá de la función que desarrolla la Biblioteca Nacional a las bibliotecas públicas, ha habido un vínculo, y más allá de lo conceptual tenemos un aspecto importante que tiene que ver con nuestra realidad, la realidad de estos servicios, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, bueno, desde ese rol educativo de las bibliotecas públicas, acompañar los procesos democráticos, ese espacio ciudadano, democrático y gratuito, sobre todo la gratuidad de los servicios de las bibliotecas públicas es parte de su esencia y que debemos defender porque está muy cuestionada también a veces internacionalmente, a esa visión hoy en día que algunos autores denominan como ser el tercer lugar, ese espacio donde el ciudadano puede ir, que no es su casa, que no es su trabajo, y encuentra ese lugar seguro de intercambio, de encuentro con otros. En nuestro país tenemos una ley, la ley 18632, la ley que regula el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Después podemos detenernos en la realidad, porque lo que tenemos es una ley que no se ha aplicado, que no se sigue, pero tenemos una ley que es una herramienta que la caracteriza como esos espacios de encuentro, que me parece que son lo que hoy en día son las bibliotecas públicas. Un espacio de cultura, de carácter local, de encuentro de la ciudadanía, donde buscar información confiable, que no es poca cosa, donde buscar lectura y donde ser creador de esta información, esta lectura. Antes, los usuarios, como nos gusta llamar a nosotros, al público de nuestras bibliotecas, eran usuarios, digamos, espectadores. Hoy en día las bibliotecas públicas tienen y deben invitar a ser protagonistas y creadores de sus propias producciones en cultura, en lectura, con las herramientas que existen hoy en día, donde inclusive los conceptos de tiempo y espacio están alterados. En una biblioteca funcionaba físicamente en un lugar, en un horario, hoy tiene la posibilidad de contar con colecciones de múltiples soportes de distintos lados y a su vez compartir, funcionar en línea 24 horas. Entonces, todos esos insumos alteran, pero por otro lado producen, se espera de ellas también muchas cosas en el espacio físico, en el aquí y ahora de esas bibliotecas públicas al servicio de su ciudadanía. Ya no tanto con ese rol que está también, ¿no?, del rol educativo, de formar a las masas, de alfabetizar, pero sí, y por lo que yo también he visto, investigado, y más allá de ese edificio mausoleo de la Biblioteca Nacional, creo que todavía lo que
coexiste es esa visión, por un lado, de la biblioteca como templo del saber y la biblioteca como tercer lugar y lugar de encuentro, y cómo coexisten y qué visiones hay sobre eso. Nuestra realidad es muy deficitaria en materia de bibliotecas públicas, lamentablemente también en cuanto a Biblioteca Nacional. Esperemos que sí, que esos anuncios que se dieron el año pasado lleven a cambiar la realidad. Tengo algunas críticas sobre el proceso, cómo se llevaron, pero sí tenemos que lograr una visión homogénea y coherente sobre el rol de la biblioteca, porque coexisten, y a mí me ha tocado, en mi tesis me tocó también entrevistar a varios asesores políticos y a varios colegas referidos a bibliotecas públicas, y uno encuentra esa visión del templo de saber como la biblioteca el lugar del oculto, el lugar para otros donde la ciudadanía inclusive puede no sentirse identificada que es parte de ella porque es para los que saben, y esa visión de hoy en día ser un lugar, un servicio local abierto a la comunidad que sea parte de ella. Y eso coexiste en las visiones, entonces así también es muy difícil poder construir. Si a eso le sumamos los deficitarios servicios que existen, yo creo que el compañero dijo que va a dar algunas cifras sobre lo que se produce en nuestro país, la cantidad de obras que se presentan a los concursos y demás, la producción importante que hay en materia literaria, muchas veces en la producción sigue siendo el libro, el artefacto cultural por excelencia. Lamentablemente las bibliotecas públicas en Montevideo hace años que no compran un libro. Un libro, no estamos hablando de un libro digital que requiere tecnología. Estoy hablando de las novedades literarias, ¿no? De la renovación de las colecciones clásicas, esas colecciones que nada más Antonio Larrañaga tuvo que juntar, que se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a abrir una biblioteca. Entonces es muy difícil pensar, proyectar, imaginar y cumplir con un rol mediador en lectura que tienen las bibliotecas públicas si ni siquiera se cuenta con esas producciones nacionales o extranjeras en el país. Bueno, da para hablar muchísimo más, pero no quiero antes de pasar a hablar con Daniel, me quedo pensando en esto que mencionaste la ley de las bibliotecas públicas que define a estos espacios como lugares para la construcción ciudadana y que se va modificando un poco, digamos, con la teoría más reciente por encontrarlas más bien como un espacio donde los usuarios pueden, digamos, dedicarse a la lectura, pero también hay espacios para realizar algunas tareas de investigación en internet, o incluso hay algunas bibliotecas que tienen, no sé, impresoras láser. Todo esto en teoría, porque precisamente nuestra realidad escapa mucho de eso. Yo le comentaba a Paulina hace un poco, antes de arrancar, que revisando unos trabajos publicados precisamente en la revista, en la Biblioteca Nacional, trabajos publicados por Inés de Torres, que es académica de la Facultad de Información, o por Ana Inés Larre Borges, que es investigadora del Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, que plantean un poco en este tránsito tan itinerante de la historia de la Biblioteca Nacional y en general de las bibliotecas en Uruguay, que existe como una batalla en donde siempre se oponen, no porque sean opositores, pero se oponen las cuestiones de presupuesto y de recursos entre la educación y las bibliotecas, porque parecería que fueran parte de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, siempre gana la educación, y con razón, ¿no? Está bien, pero termina adoleciéndose, todo un sistema de bibliotecas que, indistintamente del tipo que sea, para satisfacer a las comunidades de usuarios, que sea donde estén, necesitan de recursos humanos y de recursos de presupuesto, ¿no? Sí, sin duda. Yo a veces en las clases digo esto, un poco a propósito, que tampoco se precisa conocer las experiencias de Noruega para saber que se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Que hay experiencias de regiones muy cercanas, con muy escasos recursos, donde hay servicios de bibliotecas que sí tienen otra perspectiva y otro acompañamiento. Y ahora que hemos hablado de la posibilidad de hacer otra cosa, yo insisto en esto del lugar de encuentro también de la biblioteca. Cada vez más, la Biblioteca Nacional lo tuvo hasta la pandemia,
cada vez más se abren las puertas a que la gente se reúna en el espacio de la biblioteca. La Biblioteca Nacional tuvo una sala que era no para ir a buscar material de la Biblioteca Nacional, y lo tuvo que cerrar la pandemia y lamentablemente después no volvió a abrir. Uno pasaba por allí y estaba llena esa sala, ¿no? Gente que buscaba un refugio, tercer lugar, compartir con otros, y no iba a buscar material de la Biblioteca Nacional. Y sin embargo, por esa monstruosidad de edificio, igual optaban por ir y estar. Entonces, sí, claro, no alcanza con tener una ley. La Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas es la primera ley que existe en el país, que otorga marco legal a las bibliotecas públicas, pero nunca se aplicó. Pero igual es una herramienta valiosa porque tiene una definición, una conceptualización, una cantidad de servicios que describe que deben entrar en las bibliotecas públicas. Inaugurar una biblioteca no es nada más que empezar un proceso que requiere una construcción de todos los días y también recursos. No alcanza con inaugurar una biblioteca para que funcione nada más. Ya pasaba en 1816 y sigue pasando, pero tampoco es que, digamos, precisamos un recurso impresionante, porque muchas veces me ha tocado ver cosas que funcionan, que se dejan de hacer porque cambian, no siempre cambia el partido político de gobierno, ¿verdad? Y muchas veces hay, en nuestro país lo que veo es muchas, recién hablábamos con la enseñanza, que no conozco tanto, pero mediadores que realizan experiencias maravillosas, vinculadas a la lectura, en tu caso también a la información, en otros aspectos. Bueno, se va ese mediador y ¿qué pasa? ¿No? Retrocedemos. Entonces es un juego de avance-retroceso constante. Muchas gracias, Paulina. Bueno, y entonces ya hablamos de bibliotecas, ahora vamos a hablar de libros y de literatura nacional. Y para eso tenemos acá a Daniel. Uno de los cometidos del Instituto Nacional de Letras es trabajar precisamente en la promoción de la literatura uruguaya dentro del país y fuera de él, ¿no? En ese contexto de circulación global de contenido, mercados transnacionales, ¿qué significa hablar de literatura nacional hoy? Bueno, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. No sé mucho de ustedes siendo acá, este plantel es de lujo, es un lujo, yo soy más el que pregunta. Y antes de avanzar por ahí, ideas que mientras iban hablando. Los últimos datos que tengo, los accesibles, en Biblioteca Nacional, el registro del ISBN, 8 libros por día en el 2023. De registro, se publican en Uruguay 8 libros por día, como dato. La biblioteca como espacio democrático encuentro con el otro y encuentro con uno, ¿no? Con uno mismo, porque el silencio de biblioteca, ¿no? Ese espacio acogedor, gracias a ustedes que están acá enfrentando este frío. ¿Por qué? Porque el libro es acogedor, porque las bibliotecas son acogedoras, públicas, privadas, personales. Yo amo mi biblioteca, ¿no? Es un espacio que solo me detengo a veces a mirarla. La construcción personal de uno es a través de esos libros que leyó, ese espacio con uno mismo, con ese libro que nos hizo viajar. Ese datito me interesaba. Tengo el del registro del año, pero está por ahí. Libros, políticas públicas de los premios nacionales, son por ley, es un llamado que se hace anual, y es interesante la producción intelectual, más allá de la literaria, porque los premios nacionales son 3 premios bajo el paraguas de premios a las letras. Tenemos los premios nacionales de literatura, el premio de ópera prima y el premio de investigación y difusión científica. Son esos 3 premios bajo ese gran paraguas. El año pasado, estos datitos, perdóname que tengo que leer, pero yo no me acuerdo de todas las cosas, pero el año pasado en los premios nacionales se inscribieron 739 obras. El 70% de ese total
fue inédito. O sea, más de 500 obras es de producción inédita. Hay una enorme producción de contenido, y estamos hablando de narrativa, de poesía, de dramaturgia, de literatura infantil y juvenil, ensayos, de lingüística, filosofía, ciencias jurídicas. O sea, los premios, el Instituto Nacional de Letras, que gestiona los premios nacionales, abarca todas estas áreas, no solo ficción, no solo narrativa. A mí me gusta pensar en hacerme la pregunta: ¿la literatura uruguaya goza de buena salud? Sí, los números lo muestran. Los números de producción, ganen o no ganen, es otra historia. Pero la proyección internacional, antes ya hablábamos, tenemos un programa a nivel de política pública, ¿no? Hay un programa, el programa IDA, que se hace desde 2019, viene haciéndose. Es un programa que tiene 3 áreas de desarrollo, de traducción a la obra local. Ese es el interés de un editor internacional que dice: quiero publicar la obra de Peri Ros y la obra de Semay. Después hay otra línea que es de extractos, y la última es de audiolibros, porque la forma de leer tenemos que entender que no es solo el libro objeto y que nos sentamos frente a la estufita, en este caso ahora que hace frío, a leer. Hay muchos formatos. La pregunta que hoy nos hacíamos es cómo se está leyendo. Pero bueno, ¿cómo era tu programa? Es verdad que existen estas políticas públicas, como el programa de traducción, la presencia del Instituto Nacional de Letras a través de la Dirección Nacional de Cultura en ferias internacionales. Acaban de estar en la Feria de Buenos Aires, con un importante despliegue de autores nacionales, y creo que estuvo dedicado a poetas, ¿no? A la poesía. A la poesía, efectivamente. Sí, cada año se participa en la Feria Nacional del Libro de Buenos Aires, en la de Guadalajara, con el mismo contenido. Desde el instituto se piensa en ese contenido que queremos mostrar cada año. Se trabaja en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro también, que gestiona el stand. Es un stand país. Entonces toda la impronta cultural, el contenido artístico cultural, tiene que ver con un mensaje país, ¿no? Nosotros a los autores que invitamos le decimos que son embajadores de la cultura en ese caso. Trasladar que estén en Buenos Aires, que sea la delegación. Instalamos esta idea de no entregamos el pabellón como se hace con los jugadores de fútbol o otras instancias deportivas, pero son embajadores culturales del país en una feria por la que pasan millones de personas, ¿no? También ese datito que tenía, no lo traje, pero... Claro, la Feria de Guadalajara es la feria más importante de Latinoamérica, que de hecho vienen unas delegaciones de España gigantescas a plantear los grandes negocios del mercado editorial. No, me quedo pensando en Buenos Aires se comercializan por feria más de 1 millón de títulos. Se venden, sí, ahí va. Pasan 1.500.000 personas en 20 días. Sí. O sea, la presencia de Uruguay en su stand es importante para los autores nacionales, sea índole que sea, narrativa, poesía. Este año tocó que sea la poesía, y pensamos en la figura de Citarrosa, escritor, que en Argentina la faceta de Citarrosa, autor, además un autor joven, porque Sonríe Muerta, el libro que se llevó a través de la Fundación Citarrosa, es de un Citarrosa de 20 años. O sea, el año pasado también fuimos con narrativa. Tratamos de mostrar, porque en la literatura uruguaya la producción cultural, intelectual, es enorme, y los temas son nuevos. Hay temas de género, hay temas de urbanismo, es enorme. Ya no es poemas de la oficina de Benedettina, no es el montevideano
tipo. Tú hablabas ahora que si te haces la pregunta, se hace la pregunta del Instituto Nacional de Letras si la literatura nacional goza de buena salud y ciertamente no solo estos números dan cuenta de eso, sino que también existe una bibliodiversidad editorial, porque es verdad que hablamos de tiempos de enormes conglomerados transnacionales que van comprando estos pequeños sellos y bueno, parece que monopolizan todo, pero en Uruguay existen una cantidad de sellos independientes, incluso algunos artesanales, que viven y luchan y siguen aportando a esta producción intelectual, ¿no? Y ahí es verdad que trabajar conjunto a la Cámara Uruguaya del Libro les permite, bueno, tener a todos ese núcleo de empresas que están asociadas, pero bueno, también van estas iniciativas independientes, ¿no? Que es interesante. Sí, ahí en el envío de obras participan las empresas que pertenecen a la Cámara y bueno, hay siempre un espacio para las independientes, pero hay que pensar, en términos editoriales es un negocio y no es una mala palabra pensar que los libros, pensar en términos de negocio los libros. A mí me gusta pensar en el libro desde todo su recorrido. Obviamente el autor es como una figura central, pero está el editor, está el corrector, está el diagramador, está el fotógrafo o el ilustrador, si el libro es el americano, está la imprenta, está el distribuidor, está la librería, está el lector. Es una cadena enorme y eso no se sostiene solo. Ya no. A mí me gusta pensar en eso, no es una mala palabra pensar en los libros y en la literatura y en las bibliotecas en términos comerciales. La gestión anterior en el instituto tuvo una iniciativa de bibliotecas temáticas que tuvo un andamiaje interesante, pero a impulso, apalancado por actores locales, no sé, 33, o sea, una biblioteca temática de música. Bueno, está quien presentó la idea, bueno, quería ir por ahí. Así, el distinto departamento fue armándose eso. Pero en estrategias público-privadas, ¿no? Donde, sí, pero bueno, hay que poner una inyección de dinero, los premios nacionales, el autor, un primer premio, gana 100.000 pesos. No es una gran retribución enorme, pero sí tiene el prestigio de, vos decís, bueno, fui el primer premio nacional, las letras 2025, algo así. Eso. Por ejemplo, el caso reciente de Tamara Silva, que ganó varios premios en su edición y que, bueno, que ha vendido derechos de sus obras, estuvo se fue a Japón, creo, a hacer como una cuestión, un encuentro de escritura, ahora está en la Feria del Libro de Bogotá, o sea, sin duda que es un impulso que puede ayudar a que la trayectoria despegue, ¿no? Se ha reconocido afuera, pero también acá, ¿no? Ustedes también desarrollan iniciativas dentro del país para el fomento de la literatura nacional. Bueno, hay programas, sí, circulación de autores, hay incentivos a la edición. Eso fue más en la administración anterior. En esta está lo que se denomina ventanillas, que bueno, son recursos públicos para propuestas, no para presentaciones de libros, siempre en esta idea de institucionalidad, de que el autor hable por el colectivo, ¿no? Bueno, me presento la ventanilla de letras con tanto dinero para hacer mi actividad en la librería X. Si eso representa el colectivo de poetas, está bien. Si eso habla en un conjunto, está bien. Vamos por ahí en ese apoyo la institucionalidad, a apoyar más a los colectivos y dar visibilidad. Por eso este año también poesía, ¿no? No hay nadie acá de la Cámara Uruguaya del Libro, pero bueno, la poesía no se vende, está claro que no se vende, pero como herramienta cultural de conocimiento, de creación nacional, es potente. Valeria está
coordinadora del Instituto de Letras, dice algo que es interesante, que en Uruguay se crea mucho conocimiento. Todos los autores, sea el área que sea, están creando conocimiento, y es verdad, es así. Pues estoy de acuerdo con esa idea. Chiquito también hablaba de que son como instalan pensamientos, ¿no? Porque es un actor cultural que, bueno, que además de su obra, que desarrolla como sea, también representa así un país, pero bueno, pero tiene una especial mirada sobre el entorno, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bien, Maite. Entonces ahora vamos a hablar de lectores, ¿no? Ya que hablamos de libros, como coordinadora de esta Red Nacional de Clubes de Lectura, que quizás quienes están en nuestra audiencia, algunos no conocen un poco su historia, ¿cómo surge, cuándo y cómo surge esta iniciativa? Junto a Joana Pelufo, ¿verdad? Sí, con Joana. Bueno, gracias Carola por la invitación, buenas tardes a todos y a todas. Y escuchando un poco el hilo conductor que tiene mucha relación, ¿no?, con lo que voy a compartir, frente a la inexistencia, ¿no?, de políticas públicas que pudieran avalar estas instancias, ¿no?, de generar encuentro de lectores con los libros en bibliotecas, es que salimos a crear la Red Nacional de Clubes de Lectura, que es simplemente un colectivo autogestionado que lo que busca es aunar esfuerzos en pos de la creación de clubes de lectura y obviamente fortalecer los que ya están funcionando. No porque sea una moda, porque el club de lectura hoy sea un modismo, sino porque tiene todo un aval, un sustento que lo hemos podido como vivenciar en la experiencia. Nuestro referente más grande es España. De hecho, en la historia de la humanidad nos juntamos, ¿no?, en ronda a conversar. Al principio era de la oralidad, ¿no?, las tertulias literarias, pero este fenómeno de clubes de lectura como tal, donde la lectura se da de forma horizontal, donde está ese aprendizaje dialógico, tendrá unos 50 años. España es el referente para nosotros, de ahí sacamos el modelo. España tiene más de 4.000 clubes de lectura, en bibliotecas públicas funcionan los clubes de lectura, cada biblioteca pública tiene un club, material curado, etc. Y bueno, frente a la realidad que nos convoca, sabiendo que eso era difícil, nos pusimos a trabajar en la creación de esta red, gracias al Centro Cultural de España, que es donde nace. Dimos lanzamiento en el año 2018 y bueno, a lo largo de todos estos años hemos conformado clubes. En pandemia creamos clubes que funcionan hasta el día de hoy, hemos hecho capacitaciones, formaciones, entendemos que los coordinadores necesitan un pool de herramientas, terminan siendo mediadores, ¿no? Y bueno, hoy podemos decir que la red crea más de 50 clubes de lectura, unas 500 personas. El club de lectura, como Paulina bien traía, ese espacio, ¿no?, de encuentro, de intercambio. Sentimos que la biblioteca es el escenario por excelencia de los clubes de lectura, esos espacios vivos, abiertos a la comunidad, ¿no?, puertas abiertas a eso, a generar instancias de poder conversar sobre lo que leímos, lo que nos provocó. Esto que traía la lectura de forma horizontal, donde todas las miradas son respetadas, ¿sí?, donde somos escuchados, la tolerancia, el respeto frente a la diversidad de opiniones, donde son espacios obviamente abiertos, gratuitos. Todos los clubes de la red son espacios abiertos y gratuitos, es todo voluntario lo que hacemos. Creemos que es una forma de democratizar el acceso a la lectura, ¿no?, de que cada persona, cada ciudadano pueda tener esos espacios. Son vehículos de ciudadanía, obviamente, de cohesión social, son espacios de desarrollo personal, abiertos a la comunidad. Por eso sentimos que la biblioteca es el espacio, ¿no? Esto de no hables, estamos entrando en un espacio donde quizás solamente voy a consultar material, no, que sean espacios donde la palabra circula, donde la gente se acerca y donde se crean comunidades lectoras, porque en definitiva lo que nos importa es eso. Los clubes son la posibilidad de juntarme con otros y otras a conversar de lo que una lectura me generó, poder también tener esto de discernir, ¿no?, discernimiento, juicio crítico. Vieron que la lectura muchas veces es un acto en solitario, pero tener un otro, una otra para poder compartir qué es lo que sentí y viví, hay una nueva lectura, se colectivizan esas miradas y sin duda empiezan a pasar cosas. Entonces,
no es una moda, o sea, hemos visto a lo largo de estos años lo que sucede en estos espacios de encuentro a través de lectores, lecturas y obviamente la comunidad y poder empezar a generar vínculos con otros clubes. Bueno, hay clubes en Montevideo, clubes en el interior del país, también estos espacios se van generando esto de poder ser agentes culturales, de poder participar en ferias del libro, de poder tener también un vínculo cercano con editoriales, con librerías, con bibliotecas. Hemos podido dejar instalados también clubes de lectura en centros educativos que funcionan en bibliotecas populares también nos han abierto las puertas para que los clubes se reúnan. En fin, empieza a suceder algo muy lindo en lo que es todo el ecosistema lector, donde, bueno, solo cosas positivas vemos, donde seguimos como afianzando la necesidad de estos espacios de lectura con otros y también de cómo podemos sostenerlo, porque entra acá otra pata que es importante de comunidades lectoras saludables, sostenibles, ¿no? Donde la permanencia, la pertenencia son como dos palabras muy importantes para la red, poder sistematizar estos encuentros, las personas generan vínculos, lazos afectivos que trascienden los clubes. Entonces, nada, es muy importante velar y cuidar también estos espacios que hemos creado, porque a veces vienen y dicen, queremos crear un club de lectura, dame los tips, etc. Pero hay que poder cuidarlos, hay que poderlos sostener, hay que generar herramientas para que esto suceda, hay que poder formar y capacitar a quienes son coordinadores, que muchas veces vienen por una inquietud y unas ganas, pero no saben todo lo que hay detrás y terminan transformándose en mediadores de lectura y obviamente la gente comienza a leer más, mejor, bueno, empiezan a suceder un montón de cosas, ¿no? A través de esas instancias de encuentro. Sí, ahora que decías que se acercan personas a decir quiero hacer un club de lectura, ¿qué hago? Dame unos consejos, me gustaría que comentaras cómo es el proceso, pero además es verdad que hay un enorme sentido de pertenencia porque ustedes de hecho hacen encuentros nacionales de todos los clubes, sí. no sé si tiene una frecuencia anual, pero la no gente tiene queda frecuencia, vinculada. ganamos un fondo, en el 2023 fue la única vez que la red tuvo un fondo, hicimos un festival, la Aventura Narrativa se llamó, en el municipio B, en la biblioteca Montessori. Y usamos todo el predio, una jornada completa, pero nos vamos encontrando con los coordinadores, hacemos puestas a punto, obviamente tenemos brunch literarios, encuentros con autores, hay muchas cosas, estamos siempre en contacto directo con los coordinadores que son los que derivan la información a los clubes, ¿no? Nos hemos apoyado mucho en Chile, en lo que es las políticas públicas de Chile y bibliotecas que tienen manuales instructivos de cómo formar club de lectura. Nosotros gratamente podemos decir que estamos terminando nuestro manuscrito para crear el libro. En octubre en la Feria Internacional va a estar el libro de los clubes de lectura, de esta parte más técnica de lo que es formar un club, pero también la experiencia de la red es lo que es para nosotros tan importante crear comunidades. Pero básicamente tiene que haber un espacio, obviamente lectores, una convocatoria, poder también estipular qué tipos de encuentros. La red hoy tiene clubes para todas las edades, es muy importante también ver cómo a través de los clubes todas las franjas etarias están presentes. Tenemos clubes para niños, juveniles, de adultos mayores. La lectura puede realmente acompañarnos, ¿no? A lo largo de toda la vida, pero bueno, hay como 3 etapas, decimos, inicio, marcar estas cosas, ¿no? Frecuencia, lugar, qué tipo de lectores, quién lo va a coordinar. Después lo que es la puesta en marcha, ¿no? Bueno, lo que ha sido la difusión, la convocatoria, poder sostener, son espacios muy dinámicos, ¿sí? Como que conformarse lleva un proceso, no es de buenas a primeras, y después esta última etapa que es muy importante, que es el mantenimiento, ¿no? Pero bueno, para eso está la red, para eso también nosotros mentoreamos, apoyamos espacios que quieran abrir sus clubes, como sé que bueno, están con ganas también aquí, que es parte de eso, de estar ahí acompañando hasta que el club queda en funcionamiento y después por supuesto cada club es parte, miembro activo de la red y bueno, a empezar a tejer y crear alianzas, ¿no? Con editoriales, librerías, bueno, interclubes. Pero bueno, serían como 3 etapas bien definidas, cada una con sus particularidades. Tenemos acá en este encuentro ya han sido 2 grandes novedades editoriales que pueden buscar en
en los próximos meses, ¿no? El nuevo libro de Daniel y el libro de los clubes de lectura. Antes de terminar, Maite, nosotros cuando estábamos reunidos antes de comenzar esta charla, hablamos de lo importante que es quizás cambiar un poco el concepto de, digamos, de esa premisa de que no se lee, que los jóvenes no leen por el tema de la pantalla, sino cómo se lee, ¿no? Porque finalmente se trata de un tema de la circulación de textos, ¿no? No para todo el mundo es posible tener acceso a una biblioteca personal en casa, una biblioteca en la casa de la familia. No todo el mundo entiende este espacio de la biblioteca como un lugar abierto donde pueden ir, así que los jóvenes particularmente, y no tan jóvenes, en general todo el mundo tiene un dispositivo en la mano, ¿no? Entonces estamos enfrentados, hay muchas casas, a nuevas prácticas de lectura, ¿no? Sí, totalmente. Desde 2018 coordino clubes juveniles, infantiles y juveniles, y se acercan mucho diciéndonos, los jóvenes no leen, los jóvenes no leen, los jóvenes. Es como que siempre es la invitación a revisar, ¿no? Como esa frase tan armada y ver qué está sucediendo detrás, ¿no? Primero preguntamos si estamos leyendo también los adultos, pero los jóvenes sí leen y quizás los adultos ahí mediadores también como hacer el ejercicio de abrir la puerta y ver cómo están leyendo, a qué están accediendo, qué es lo que están necesitando. Realmente si ponemos esa frase por delante, creo que quedan muchos potenciales lectores, ¿no? Por fuera, porque es difícil también romper esa barrera, pero sí siento que están leyendo mucho, y hay como mediadores que investigar, preguntar, también adaptarse, ¿no? Los audiolibros, como mencionabas, ¿no? Hoy las reseñas, los youtubers, los bookstagramers, son formas que ellos y ellas se acercan a la lectura, que acceden, y hay que poder también estimular, ¿no? O poder convocar de lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero creo que es una invitación a repensarnos constantemente, pero no siento que no estén leyendo. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Por favor. Ya estaríamos para cerrar, así que si les parece, vamos a hacer una pasada un poco más en términos, unas preguntas un poco más abiertas, ¿no? Tomo algo de lo que dijo Marcel sobre cómo sentimos esa institución Biblioteca Nacional como algo propio, más allá de si la visitamos o no la visitamos. ¿Qué significa que celebremos un Día Nacional del Libro en Uruguay? ¿Qué significa para nosotros? Y por supuesto, ¿qué desafíos tenemos por delante para todo este ecosistema de bibliotecas, libros, escritores, escritoras, lectores en general? Yo creo que está dentro también de la identidad de los uruguayos. Apelemos a nuestro recuerdo escolar. En la escuela se celebraba el Día del Libro. Después nos enteramos de grandes que hay un Día del Libro que no es en mayo, que es en abril. Y cuando te escuchaba, yo decía, a ver, hace 200 años o hace 100, ¿cuántos jóvenes leían en comparación con la totalidad de los jóvenes? De repente no era mucha la diferencia a nivel de porcentaje, quiero decir, ¿no? Es un desafío permanente. Y bueno, yo creo que hay que trabajar por ese lado. Entonces, el 26 de mayo, es una linda excusa que nos permite evocar este hecho histórico y al mismo tiempo insistir, pero no en un término condenatorio de quien no tiene interés en leer. A veces, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente cuando en el liceo nos obligaban a leer? A mí me pasó con el Quijote, ¿no? Uno arrancaba el capítulo tal y el capítulo cual, uno leía aquellas cosas que un masacote barroco, ¿no? Un lenguaje tan ajeno. Y de repente cuando tú ya pasaste la barrera de cierta edad, los 40, 50, y de repente medio sin querer agarrás y estás en un lugar de la Mancha y dices, la pucha, qué bueno que está esto, ¿no? Aún, digo, siendo un trabajador de la cultura, una persona que ha trabajado en la docencia durante décadas, y sin embargo, redescubrir y decir, caramba, qué bien que está esto. Pero cuando tú eras estudiante no lo podías apreciar. Entonces a veces uno dice, los gurises de repente no leen lo que los adultos creemos que deberían leer, pero leen. Y está bueno estar atentos a esas señales.
por ejemplo, en la interacción con lo que es la producción audiovisual, cuando ven una serie o una saga, como decíamos hace un rato, de repente eso lleva a que después de los 20, yo por lo menos mis hijos que ya pasaron la barrera de los 20, me los encuentro leyendo quizás más que antes. Una etapa en la que leían muy poquito y ahora están leyendo. Entonces hay que dejar que uno vaya procesando a lo largo de la vida cuál es el momento para disfrutar de la lectura. Y bueno, hay que seguir trabajando cada uno de sus distintos roles. Todos los días del año, exactamente. Sí. Hay un autor, La Rosa, que habla de la experiencia de la lectura y él dice que precisamente es singular y repetible. O sea, nosotros mismos podemos leer el mismo libro y para cada uno va a ser una experiencia distinta, o uno mismo puede retomar un libro después de mucho tiempo y es otro libro, absolutamente distinto. Sí, así que hay que insistir, ¿no, Paulina? Bueno, yo antes de que plantearas esta interrogante, Carolina, te quería preguntar a Maite, primero cuando nombraste algunas bibliotecas que tienen club de lectura, si hay alguna pública, ¿están pudiendo llevar adelante algún club de lectura en biblioteca pública? No. Dice ahí está. Sí. Yo le pregunté si... perdón. Bueno, nos dijo que en bibliotecas públicas hubo algunas experiencias pero que no funcionaron, intento más bien, no llegaron a llevarse adelante, que sí en la Biblioteca Popular Morosoli y en Liceo. Porque como dijiste, yo estuve en España en una estancia y bueno, el club de lectura de las bibliotecas públicas cualquier servicio más, como el préstamo a domicilio, como ir a una biblioteca a hacer préstamo a domicilio, los clubes de lectura son parte de la colección y demás. Y después también con esto de cada vez se lee menos y los jóvenes son los que menos leen, que uno lo escucha como reiterado y demás. Y yo tenía también la experiencia de mi ejercicio profesional que me daba cuenta que no era así, todos los días había que estar argumentando que no era así. Y en el 2014 se publicó, parece que se va a hacer otra, que esperemos que sí, porque en todos estos temas también cuesta mucho tener datos, ¿no? Y hacia lo que se apunta en bibliotecas especialmente. Pero en el 2014, en la encuesta de consumos culturales, un capítulo era referido a la lectura y ahí se mostró con datos que la lectura no solamente no era que cada vez se leía menos, sino que cada vez se leía más y que los jóvenes, que se había revertido inclusive la franja etaria, aquello de que, o sea, tener datos que nos sirvan como argumento para lo que en la práctica veíamos que eso no era la realidad y obviamente en el 2014 una lectura medida desde una visión absolutamente tradicional, ¿no? La pregunta que le hacía a la población, a quienes se les reportaba, era la lectura del libro, soporte, papel, tradicional. Sin embargo, cuando se reportaba la forma de obtención, que obviamente esto lo que se publica en Uruguay, ¿no? Era el préstamo no en bibliotecas. Las personas no iban a las bibliotecas a buscar un libro. Y la forma primaria de obtener lectura era por préstamo personal y sobre todo la segunda la compra. Entonces, nuevamente, ¿no? En un país que produce literatura y hay iniciativas que cada vez se leen menos, el rol de la biblioteca muy deficitario también que lo vemos en la práctica. Cuando a su vez, esto de tener datos, en el 2012 por primera vez se publica el Reglamento de Infraestructuras Culturales del país y se muestra que la biblioteca no la publica solamente. La biblioteca como institución es la institución cultural con más presencia en el país. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace pasaje, no? Si es un país en el que se produce, si la institución biblioteca es la institución cultural con más presencia en el país, ¿por qué no es el lugar ni siquiera para acceder a la lectura en formato tradicional? Entonces, bueno, me fui totalmente en tu pregunta, pero con los datos de Maite me quedé pensando en eso. Y bueno, yo creo que sí, que hay mucho para festejar, por todo, para celebrar, pero para continuar trabajando, cambiando esta realidad. Generar datos, generar conocimiento, generar intercambios, divulgar, conocer e incidir en esta realidad. Yo, ahora cuando comentabas esto me había notado también,
los lentes. En el año 2016, con motivo del bicentenario, también de la Biblioteca Nacional, en el semanario Búsqueda, la escritora Andrea Blanqué había puesto, destacaba la mediateca del Centro Cultural de España, en la que expresaba: uno entra allí y se siente en el primer mundo. Hay personas que no solo van a consultar libros, sino a instalarse cómodos, calentitos, con un baño impecable a pocos metros. Y continuó su relato convivencia con usuarios, como un niño vendedor de rosas en la noche, que conocía todas las películas, libros y había aprendido allí a usar las computadoras, o sobre un grupo de los denominados planchas, donde un usuario le explicaba al resto las distintas posibilidades que la mediateca podía encontrar. Estos ejemplos, que para la autora son signo de destaque y no por casualidad, los enfrenta con otros casos que le hacen preguntarse si las bibliotecas son arcaicas y deprimentes. Y especialmente destaca lo que sucede en los liceos con la inclusión de aulas comunitarias, lo que ha llevado a suprimir la sala de lectura a convertirlas en salón. Finalizaba Andrea Blanqué expresando: yo un sueño con una biblioteca como la del Centro Cultural de España en cada liceo. Sueño con un país que no existe. Y también en esas mismas fechas, por el bicentenario de la Biblioteca Nacional, la senadora pasada, Dani Serrano, expresaba con motivo del bicentenario: el gobierno va a desarrollar estos eventos a fin de que la Biblioteca Nacional se transforme en un punto de encuentro y de inclusión para que toda la ciudadanía tome con orgullo esta iniciativa y sea parte de esa pertenencia social, en línea con aquel pensamiento de Artigas: sean los orientales tan ilustrados como valientes. De esto pasaron 10 años, por suerte el Centro Cultural de España y su mediateca nos sigue dando maravilloso ejemplo. Bueno, Maite dijo que la red surge de allí. Aquí veo a Carola, también son parte de la red Ciudad Vieja, Biblioteca Ciudad Vieja, iniciativa del Centro Cultural de España. No puedo dejar de nombrar la Biblioteca del Poder Legislativo hoy en día en el rol que está cumpliendo sobre la construcción de ciudadanía, más allá de su propia biblioteca parlamentaria. O sea que hay mucho para mostrar de lo que se puede hacer, y eso, en eso tenemos que seguir estando. Sí, 26, ¿qué celebramos? Bueno, repito, yo creo que celebramos una industria que genera mucho valor agregado y genera mucho laburo. Más allá del concepto, de la parte intelectual o la individual que cada uno busque en un título. Es una industria enorme y que hay que aprovecharla. Como periodista, la biblioteca para mí es un lugar de investigación. Y el Quijote y otros títulos llega, bueno, no te comentando. ¿Puedo hacer una pregunta? En contextos críticos, estoy pensando en, no sé, cárceles, si querés generar un club, ¿cómo es? Tuvimos experiencias en el Sistema Nacional de Cárceles, hubo un programa y se implementaron. Hoy puntualmente no sé si sigue funcionando, pero sí, la red ha apoyado algunos impulsos, así nos han contactado. Sí, desde el Ministerio hemos estado haciendo unas pequeñas como capacitaciones, videos que fueron después llevados a cárceles para los que están trabajando allí, los mediadores, los docentes pudieran implementar, ¿sí? Clubes de lectura. Pero no sé si hoy día están funcionando. Esto fue hasta el 2024, seguro que sí. Nosotros en la facultad tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña intervención, porque no llegó a ser un proyecto, junto con la Intendencia de Montevideo en la cárcel de mujeres. Los ayudamos a organizar esa colección de libros que la Intendencia había donado para ese espacio, y la verdad, acá está Agustina, que es una estudiante y que ahora está haciendo su trabajo final de grado sobre ese tema. La experiencia de esas 3 veces que estuvimos con ese grupo de mujeres alrededor de esos libros que ellas mismas iban a organizar, iban a prestar, fue eso, fue un espacio de conversación, de préstamo, sí sobre libros, sí sobre lectura, pero sobre todo sobre experiencias y sobre vida. Así que para la tercera edad también tenemos clubes en residenciales, o sea, son impulsos de coordinadores de la red que, bueno, llevado esas propuestas, ¿no? a lugares puntuales. También para la tercera edad hay personas que están, bueno,
viviendo en esos espacios, llevar estas propuestas. Maite, ¿tú quieres decir algo de eso? No, muchísimas gracias y nada, creo que también celebramos el derecho, ¿no? Nos encontramos con los libros, todos, todas, y me río, pero sí, es todos los días del año, es una fiesta, pero mediadores, ¿no? Docentes, trabajamos todos los días para contagiar esto, el amor a los libros, ¿no? Volver a esos encuentros con lecturas. Y bueno, en el caso de la red y los clubes poder después compartir, ¿no? Con un otro, que seguro me enriquece un montón. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que este recorrido que les propusimos al inicio se haya cumplido. Creo que además de hacer este repaso por los distintos aspectos que señalamos al inicio de esta charla, creo que de forma interesante quedaron ahí algunas preguntas de fondo que salieron de esta conversación, algunas respuestas, pero sobre todo muchas preguntas que van a quedar resonando sobre el papel de la cultura que tenemos hoy en nuestra sociedad, ese papel de las bibliotecas, de los mediadores, de las escuelas, para que pueda ser posible la circulación del libro y que esos libros encuentren lectores, y la importancia de seguir sosteniendo espacios de encuentro como de conversación, también de lecturas horizontales, como decía Maite. Así que bueno, desde la biblioteca y desde la Fundación Banco República les agradecemos a todos su presencia. Ojalá este sea el primero de una serie de eventos que nos sigan acompañando, y nuevamente a ustedes cuatro, muchísimas gracias por venir.